decimos que te amamos. Y sabemos que la paz y la dulzura tuya ha inundado nuestros corazones, y por ello te exaltamos con nuestro corazón. Y decimos en este momento que queremos llenar tu trono de alabanza, Señor, pues tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Digan todos: quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrar en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Y proclamarte, Señor. Te proclamamos Rey y Señor sobre nuestra tierra. Tú eres Dios. Buenas tardes, bienvenidos a este mensaje de hoy, domingo 16 de mayo del año 2020. Pues seguimos adelante con nuestras transmisiones aquí desde el estudio de Ricardo Lima. Espero que estén ahora sí la mayoría conectados. Esto es muy simple, estamos utilizando esta red social para poder conectarse. Primero pues hay que ser usuario de Facebook, y después, siendo usuario de Facebook, entonces es posible ingresarles a la página de Venga tu Reino. Pero vamos a tratar, y esto solamente después de la transmisión, de que aparezca en YouTube. Ahí en YouTube pues todo el mundo pica el enlace y ya puede abrir el audio y video del mensaje. Pero ahorita, bueno, tenemos la segunda parte o segunda entrega de esta serie de mensajes acerca de el reino de Dios. En la entrega de la vez pasada vimos que el reino de Dios en el mensaje de Jesús es el tema central de su ministerio, y no solamente es el tema central de su ministerio, sino que es el tema central también de los discípulos. En la mente de los discípulos el tema del reino pues es algo básico, y no solamente de los discípulos, también de la sociedad y también de la oposición representada por
los fariseos, el poder religioso e inclusive por el mismo diablo o Satanás. Todas las personas que en ese tiempo vivían, el tema del reino de Dios era algo común, y a lo largo del tiempo el tema del reino, el mensaje del reino de Dios se ha diluido poco a poco, de tal manera que hoy en día pues no se habla del reino de Dios, y vamos a entender algunas razones de por qué, pero vamos a rescatar también en la Biblia el mensaje del reino de Dios, el significado del reino de Dios. Después de todo hay que recordar que cuando Jesús habla con Nicodemo, ese doctor de la ley, fariseo, el tema central era cómo entrar al reino de Dios. Esto fue la pregunta de Nicodemo, y la respuesta de Jesús a todo lo largo de la explicación de si es necesario nacer del Espíritu, etcétera, tenía que ver en función de entrar al reino de Dios. De manera que no se trata solamente de un concepto antiguo que hay que transportar a una idea actual. Se trata en realidad de un tema central en un común denominador tanto del Antiguo Testamento, en el mensaje de los profetas, como en el Nuevo Testamento, en el mensaje, en la vida y en la obra, la persona del Señor Jesucristo. Algo sucedió a lo largo de los siglos, porque el mensaje del reino dejó de ser relevante en el testimonio de la iglesia, hasta el punto de que hoy en día ese énfasis ha desaparecido de nuestro mensaje. Hoy hablamos de Cristo, no hablamos del reino. Hablamos de la salvación de Cristo, pero no de entrar al reino de Dios. Y cuando hablamos del reino de Dios y llega a referirse el tema, pues inmediatamente pensamos en un lugar, en la ciudad celestial, en el cielo o algo semejante, pero todo esto son ideas que nos han heredado nuestros padres, nuestros abuelos, nuestra cultura, en este caso occidental. Volviendo a los argumentos acerca de cómo el tema del reino era un tema central en la vida y ministerio de Jesús, recordamos cómo las multitudes que rodeaban a Jesús, que buscaban a Jesús, también entendían lo que significaba o lo que implicaba el mensaje de Jesús y de su reino, y en realidad lo buscaban. Jesús no anduvo promoviendo reuniones, no anduvo invitando a la gente a que saliera al desierto a escucharle. De hecho, Jesús no entraba a las ciudades porque eran ciudades pequeñas, eran aldeas, todo era alrededor del mar de Galilea. Jesús no entraba allí porque tenía conflictos con las autoridades religiosas y las autoridades romanas, de manera que las multitudes preferían salir y reunirse en el desierto para escuchar al Señor Jesucristo. Cuando las multitudes lo buscan, después de que Jesús multiplica los panes y los peces, hay algo que la multitud quiere hacer con Jesús. ¿Recuerdan ustedes? Querían hacerlo rey, su rey, y no era difícil entenderlo. El César cobraba impuestos, muchos impuestos. Jesús no les cobraba impuestos, al contrario, les daba de comer gratis, sanaba enfermos, hacía milagros, prodigios y señales. ¿Qué mejor rey que Jesús? Sin embargo, aún las multitudes no entendían las implicaciones del mensaje del reino de Dios. En el caso de ellos, como en el caso de los apóstoles, estaba muy claro que la idea de reino es una idea política. Ellos creían que Jesús o que el Mesías que habría de venir iba a restaurar el reino de David. El reino de Israel es el reino de David, porque para los judíos el reino de Dios era semejante a los tiempos de gloria del reino de David. De hecho, la época de oro de Israel hasta el día de hoy viene a ser el reinado de David, aún parte del reinado de Salomón cuando se inaugura el templo, etc. Aunque con Salomón, el hijo de David, el reino se divide, cae y suceden otras cosas. Pero las multitudes querían hacer a Jesús su rey. Está en Juan 6:15.
Los discípulos lo escuchan y después de convivir con él durante 3 años, le solicitan una sola cosa: estar a su izquierda o a su derecha. Y esto fue una solicitud de una de las madres de los discípulos. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 20, versículos 20 y 21. Dice que se acerca la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, postrándose ante Jesús. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos 2 hijos míos se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Una vez más, pensando en el tema del reino. Los líderes religiosos de Israel, los que buscaban a Jesús no para algún milagro, no porque tuvieran interés en su mensaje, lo veían como amenaza, también ellos tenían conflicto con el tema del reino de Dios. Es más, lo acusaban de que él mismo se declaraba a sí mismo como el Cristo y como un rey. Esto lo dice en Lucas 23. Pilatos declara delante de los judíos, señalando a Jesús, ya con marcas de azotes que había recibido, y les dice a los judíos, he aquí a vuestro rey. Y mandó ejecutarle como un criminal y subversivo, poniéndole un título que definía su delito. ¿Cuál era el delito de Jesús? Jesús Nazareno, rey de los judíos. ¿Por qué razón hizo esto Pilatos? ¿Por qué razón las autoridades lo perseguían? Nadie podía ostentarse como rey porque el César era el rey máximo de todos. Era más que rey, se consideraba Dios mismo. De manera que si alguien anunciaba que él era el rey, se identificaba como rey, pues era perseguido, como fue el caso de Jesús. Los espectadores en la crucifixión, recuerdan los relatos acerca del monte de Gólgota, Jesús crucificado, están los discípulos, bueno, no todos, están las mujeres, la madre de Jesús, y las multitudes que estaban ahí, que se burlaban, decían, si él es el rey de Israel, que descienda de la cruz y vamos a creer en él. ¿Recuerdan qué fue lo que le dijo el ladrón que estaba a su lado? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino, dice otra versión, en el paraíso. Pero este relato está indicado en Lucas 23:12, en donde se traduce como, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Finalmente, el libro de los Hechos registra los 40 días que Jesús aparece a sus discípulos después de la resurrección. Después de que Jesús resucita, estuvo con sus discípulos durante 40 días. ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que enseñó Jesús durante esos 40 días? Bueno, lo dice claramente Hechos 1:3. Dice así, a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Una vez más, hablándoles del reino de Dios. Y como si faltara un corolario, el último detalle en esta argumentación sobre el mismo tema del reino, resulta que la última pregunta que los discípulos le hacen a Jesús, después de que resucita, antes de que él ascendiera, fue la siguiente: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Se dan cuenta? El reino de Dios está por todos lados, en los diálogos de Jesús, en la gente que se opone a Jesús, en los discípulos de Jesús, en el contexto judío, las autoridades romanas. El tema del reino es el tema central, es el común denominador en el mensaje de Jesucristo. Los evangelios nos demuestran de una forma contundente que el reino de Dios era el tema dominante de Jesús. No hay manera de leer los evangelios sin advertir continuamente el tema del reino de Dios en cada relato, en cada discusión, en cada enseñanza, en cada parábola y en cada esperanza.
del pueblo. ¿Por qué es que todos estos personajes de los evangelios, seguidores, adversarios, giran alrededor del tema del reino como el mensaje central de Jesús? ¿Y por qué nosotros, la iglesia contemporánea, los encargados de llevar este mensaje a todas las naciones, lo hemos perdido de vista? ¿Por qué? Es evidente que lo hemos perdido de vista. Es evidente que el tema se ha diluido en nuestro testimonio como cristianos. Esto me lleva a pensar cuando escucho muy seguido reuniones de pastores, reuniones entre hermanos. Nosotros somos cristianos bíblicos y cristocéntricos. Y esto es como una forma de decir, creemos en todo lo que dice la Biblia. Y creemos que nuestra vida y nuestro testimonio gira alrededor de la persona de Cristo. Y yo pregunto, si entonces son cristianos bíblicos y cristocéntricos, ¿qué pasa con el tema o la doctrina del reino de Dios? No saben qué contestar. Lo más común a entender, tratando de explicar por qué se ha diluido, bueno, es que los tiempos han cambiado. Estos son conceptos antiguos. Hoy en día el sentido de la monarquía, de las casas reales, pues ya está desapareciendo. Bueno, entonces significa que Jesús hoy en día debiéramos decirle primer ministro, o es el presidente, o qué. No, Él es Rey de Reyes, Señor de señores. No estamos hablando de un concepto antiguo. No estamos hablando de que hoy en día el tema común es la democracia, repúblicas o algo semejante. Estamos hablando de señorío, de autoridad, de majestad. Y Jesucristo vino a eso, a restaurar, a restablecer el reino de Dios sobre la tierra. De manera que esto significa también que si vino a establecer el reino de Dios sobre la tierra es porque no estaba sobre la tierra. Obviamente, había alguien que estaba gobernando, estableciendo su autoridad, su poder y su dominio. Y ese alguien se llama Satanás. Desde la caída de Adán y Eva en el huerto, donde ellos entregaron la autoridad que Dios les había dado a ellos sobre la tierra, Satanás tomó control. De hecho, la vida eterna que ellos tenían se perdió, porque Adán y Eva fueron diseñados para vivir en permanente y eterna comunión con el Padre, pero se perdió. Adán y Eva fueron creados para no morir nunca, pero murieron. A partir de entonces, la tierra fue y ha sido gobernada por el imperio de Satanás, su malignidad y del mal. Por eso es que cuando los discípulos veían a Jesús orar mucho, y como que ellos entendieron que no oraban tanto, le dijeron, maestro, enséñanos a orar. Y cuando analizamos el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseña, vamos a encontrar que comienza primero con alabanza, con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la primera petición que encontramos en el Padre Nuestro es, venga a nosotros tu reino. Es una invocación de la majestad, de la autoridad, del gobierno de Dios sobre la tierra. A partir de que el Señor Jesucristo viene, se encarna, muere en una cruz por los pecados de la humanidad, es sepultado, resucita al tercer día, se levanta victorioso. Desde entonces, en este mundo existen dos reinos que coexisten juntamente, que conviven juntamente.
el reino de las tinieblas y el reino de Dios. El reino de las tinieblas está representado por Satanás, su forma de gobernar a través de los imperios, de la injusticia, de la maldad, de la perversión. Y el reino de Dios representado por ¿quién cree? Por su pueblo, que todavía tiene promesas que Dios va a cumplir, el pueblo de Israel, pero por la iglesia, el pueblo de Dios por la fe, los hijos de Abraham por la fe. Nosotros, la iglesia, somos señal del reino de Dios en la tierra. No somos el reino, sino que anunciamos el reino. Esto significa que somos referentes del reino de Dios en la tierra. ¿A qué me refiero con eso? Con su majestad, con su autoridad y su gobierno sobre nosotros. Por eso el testimonio de los cristianos y el testimonio de la iglesia hoy en día es expresar justamente el propósito de Dios, el corazón de Dios en Cristo Jesús sobre esta tierra. A esto hemos sido llamados. Nosotros anunciamos el reino de Dios sobre la tierra, pero no lo anunciamos como un discurso, lo anunciamos a partir de vidas sometidas a su autoridad. Lo anunciamos a partir de vidas entregadas a su servicio. Lo anunciamos a partir de vidas comprometidas con la justicia, con la paz, con la dignidad y con la vida. Por eso los cristianos, y tratando de aplicar este sentido de justicia, de dignidad y de vida a la vida diaria de la iglesia, los cristianos participamos en este mundo y nos oponemos, por ejemplo, al aborto. No estamos de acuerdo con el aborto, no lo aceptamos como tal. Nos oponemos también a la pena de muerte. No son valores del reino de Dios. Nos oponemos a la injusticia, a la pobreza. Nos oponemos a todas estas acciones, valores y estilos de vida de este mundo, porque no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Dios que ya ha sido establecido en Jesucristo, pero que será completado, será traído en plenitud cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Entonces, no estamos hablando de que se diluyó el mensaje del reino porque era un concepto antiguo, y hoy en día pues ya hablamos en términos modernos, porque el Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, no es primer ministro ni presidente. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos hablando de que Él tiene la majestad, la autoridad en este mundo y sobre nuestras vidas. Tenemos que admitir que el tema del reino no caracteriza el mensaje de nuestros púlpitos, no caracteriza la acción evangelizadora de la iglesia. Es cierto que los discípulos, los fariseos, los judíos radicales, los gobernantes y los soldados romanos estaban equivocados en cuanto al carácter y alcance del reino que Jesús anunciaba. Pero todos en la Biblia perciben que Cristo proclamaba el evangelio del reino. ¿Qué entendemos nosotros del evangelio que predicó Jesús? Porque omitimos el tema del reino de Dios en nuestro testimonio como cristianos del siglo XXI. A la luz de todo este análisis acerca de la pertinencia del reino de Dios en una generación evangélica donde el significado de reino, la dimensión de reino de Dios ha sido dejada de lado, necesitamos encontrarle sentido al reino de Dios. Necesitamos definir lo que es el reino de Dios. Necesitamos entender lo que significa entrar en el reino, ser partícipes del reino de Dios. Y por eso es que oramos, como Jesús enseñó a sus apóstoles, a que el Señor haga traer su reino a nuestras vidas. Y esto significa, cuando lo pedimos así, Señor, haz venir tu majestad, tu autoridad en mi vida. Esto implica un sometimiento. Esto implica una actitud de siervos de Dios. No es suficiente entonces conocer que el mensaje de Jesús se distingue por ser
el mensaje del reino de Dios. Ya está claro esto. Ya van dos entregas, dos mensajes donde hemos insistido que el reino de Dios es el tema central en el mensaje de Jesús. Ya lo entendemos. ¿Es suficiente? No es suficiente. Porque necesitamos entender qué es el reino y cómo participamos de esta realidad y de esta esperanza en la vida diaria de la iglesia. Esto es lo que vamos a definir en el próximo y tercer mensaje sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Y finalmente, ¿cómo entramos y participamos del reino de Dios? Que Dios los bendiga. Si no han entendido algunas cosas, vuelva a escucharlo. Y si no, léalo en el boletín que ya está publicado en la página de Venga tu Reino de Facebook y también en el grupo de WhatsApp de Venga tu Reino. Así que les voy a agradecer que en el grupo de WhatsApp hagan sus preguntas, den sus opiniones, si algo no entienden, si hablo rápido, si hablo lento, si algo no está funcionando, den sus opiniones. Esto nos ayudará mucho a mejorar este servicio. Que Dios los bendiga mucho, que Dios los guarde. Agradezco a todos los hermanos que han permanecido fieles, adorando al Señor también con sus diezmos, sus ofrendas. Que Dios los guarde, que Dios los bendiga. No son ofrendas para mí, se ofrenda y adoramos a Dios con nuestros diezmos. Yo mismo aparto también ofrenda y diezmo que tengo que entregar. Y esperamos que esta semana sea una semana, primero Dios, con la gracia de Dios, de mucha bendición. Y ya pronto volveremos a reunirnos. Pero ya al reunirnos, pues parece que vamos a continuar con este instrumento para compartir. Que Dios los guarde, que tengan una semana muy bendecida de parte del Señor. Amén.